trabajar en cualquiera de las dos vistas que tenemos de las 4, ¿no? Puede ser en la vista hoja de datos o en la vista de diseño. En la vista hoja de datos vamos a realizar las tablas de datos, ¿no? Para crear una tabla de datos tenemos que hacer clic en la pestañita de crear. En tablas podremos seleccionar estas opciones. El botón tabla abre la vista hoja de datos. Esto al momento de crear una tablita. Al momento de crear una tablita, ¿no? Creamos tablita y nos muestra en la vista hoja de datos, como ya lo vimos. Consiste en introducir directamente esta vista hoja de datos, consiste en introducir directamente los datos en la tabla. Consiste en introducir directamente los datos en la tabla. Ya. Ya, antes de esto, aquí voy a hacer un dibujo donde les voy a mostrar el diseño de la tablita y lo que se necesita. Ahí está, nombre de la tabla. Necesitamos también campos. Necesitamos el tipo de dato. A ver qué más. Ya. Nombre de la tablita. Ahí vamos a darle nombre. Los campos que necesite la tablita. Aquí podemos tener varios campos. Campo 1, podemos tener campo 2, campo 3, campo N, y todos estos campos van a tener su tipo de dato. Su tipo de dato. Campo, tipo de dato. Y bueno, todos, ¿no? Tipo de dato.
Ahí está. Para la tablita necesitamos nombre de la tabla. Los campos pueden ser n campos, tipo de dato para cada campo. Y eso podemos trabajar en la vista hoja de datos o en la vista de diseño. Ya, ahora sí, vamos a continuar aquí. En la tabla podremos seleccionar estas opciones, ¿no? El botón tabla, al crear una tablita, abre en la vista hoja de datos. Esta vista hoja de datos consiste en introducir directamente los datos en la tabla. Y según el valor que introduzcamos, en la columna, determinará el tipo de dato que tiene, ¿no? Determinará el tipo de dato que tiene. Lo podemos realizar de esa manera en una vista hoja de datos, ¿no? Podemos introducir directamente los datos en la tabla y según el valor que vamos a introducir podemos determinar el tipo de dato que tiene. Siguiente, estas son las vistas para la tabla de datos, bueno, con las herramientas del grupo tablas. Tenemos también la tabla en vista de diseño, podemos trabajar en la vista de diseño, donde nos dice: este método consiste en definir la estructura de la tabla. Definir la estructura de la tabla, es decir, definir las distintas columnas que ésta tendrá y otras consideraciones como claves y más. Entonces, en la vista de diseño podemos encontrar más opciones. Podemos también definir las distintas columnas que tendrá y otras consideraciones como claves, es decir, podemos realizar más, ¿no? Más en la vista de diseño. Otra forma rápida de llegar a la vista de diseño es seleccionando la vista desde la pestaña hoja de datos. O haciendo clic en el botón de vista de diseño en la barra de estado. Vista de diseño en la barrita de estado, ahí también, ¿no? Ahí está. Entonces se puede trabajar también en la vista de diseño, donde vamos a poder encontrar más opciones para la tablita. Siguiente, estas son las vistas de las tablas, ¿no? Lo que ya lo vimos, ahí está hoja de datos y la vista de diseño. Ya, ¿qué más? Tenemos las propiedades del campo, que es, bueno, esto se encuentra en la vista de diseño, las propiedades del campo. Vamos a poder ver, a ver, les voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, estamos en la vista de diseño. Las propiedades del campo se encuentran de la parte media de la pantalla hacia abajo, ¿no? Es aquí, propiedades del campo, todo esto. Aquí, bueno, nos dice en la parte inferior tenemos a la izquierda dos pestañitas, general y búsqueda. General y búsqueda para definir propiedades del campo.
es decir, características adicionales a la columna que estamos definiendo. Ahí está. Esto en propiedades del campo vamos a encontrar dos botoncitos, general y búsqueda, donde me va a mostrar las propiedades de cada campo. También podemos ver a la derecha, tenemos un recuadro con un texto que nos sirve de ayuda para realizar alguna acción. Es un cuadrito, bueno, este cuadrito, donde nos va a indicar acerca de esa propiedad que quizás queremos modificar, cambiar. Aquí me va a dar una breve descripción acerca de esa propiedad. Y si quiero modificarlo, lo puedo hacer. Esas son las propiedades del campo también, que lo vamos a encontrar en la vista de diseño. Siguiente, escribir los campos. Esto es para la vista de diseño. ¿Cómo podemos escribir los campos? En la primera fila se debe escribir el nombre del primer campo. En la primera fila se debe escribir el nombre del primer campo. Al pulsar la tecla intro pasamos al tipo de dato. Entonces vamos a ir trabajando por columnas, ¿no? Y en la primera fila vamos a encontrar el nombre del campo. Al pulsar la tecla enter vamos a pasar al tipo de dato, es decir, a la siguiente columna. Por defecto nos pone texto como tipo de dato, pero ahí está, por defecto nos pone texto como tipo de dato en general. Pero esto también, si queremos cambiar el tipo de dato, solamente necesitamos hacer clic sobre la flecha de la lista desplegable de la derecha y elegir otro tipo de dato, ¿no? Entonces es de esa manera como podemos cambiar el tipo de dato también de cada campo, ¿no? Y es así como yo puedo trabajar en la vista de diseño, escribiendo por columnas. Ahí está. Tenemos columna nombre del campo, tipo de datos y descripción, 3 columnas. En tipos de datos me va a mostrar bueno, voy a poder ver aquí como sugerencia texto, tipo de dato texto, ¿no? Pero yo puedo hacer clic en esta flechita, clic, y me va a mostrar toda la lista de tipos de datos que tiene el Access. Tenemos, bueno, dentro de eso podemos encontrar texto, tipo de dato texto, podemos encontrar memo, número, fecha y hora, moneda, autonumeración, sí y no, objeto OLE, hipervínculo, datos adjuntos, calculado, asistente para búsqueda. Esos son los tipos de datos que me va a mostrar y de los cuales yo puedo elegir alguno de esos tipos de datos para los campos. Haciendo clic en esta flechita, ¿no? Hago clic y puedo elegir alguno de estos. Esos son los tipos de datos que tiene. Vamos con la aquí, la columna 3. Ahí está, la columna 3, descripción.
columna descripción. Esta tercera columna no es obligatorio utilizarla. Esta tercera columna no es obligatorio utilizarla, ya que únicamente sirve para introducir un comentario. Normalmente una descripción del campo. De forma que la persona que tenga que utilizar y introducir los datos en la tablita sepa qué debe escribir. Es para eso esta columna descripción, ¿no? Podemos utilizarla para introducir un comentario, para dar una descripción del campo. Esto para ayudar a la persona que va a utilizar la base de datos para el usuario final, que va a introducir los datos en la tablita, para que sepa qué es lo que debe escribir, ya que este comentario aparecerá en la barrita de estado, ¿no? Aparecerá en la barrita de estado de la hoja de datos. Bueno, esta columna descripción, tercera columna, no es obligatorio utilizarla. Es decir, si quieren pueden darle una descripción a cada campo, o si no lo dejan en blanco. Eso es opcional aquí en la vista hoja de datos, ¿no? Llenamos los campos, tipo de datos, y esta tercera columna es opcional. Si quieren le dan una breve descripción del campo, ¿no? ¿Qué es lo que se debe introducir en ese campo? Ahí, para ayudar un poco más al usuario final, a la persona que va a trabajar, va a utilizar esta base de datos. Eso es lo que me dice aquí. Y bueno, hasta ahí es lo que podemos realizar en la vista de diseño. Todo eso, ¿no? Ahí podemos ver más opciones, ¿no? En esta vista de diseño, pero nosotros vamos a realizar el ejemplo también utilizando la vista hoja de datos. En las dos vistas vamos a trabajar. Para la vista de diseño, ¿no? Me va a mostrar de esa manera en columnas. Bueno, por filas, ¿no? Por filas, pero ahí están en columnas todo lo que necesito. Ya, entonces vamos a realizar la siguiente clase, la base de datos, que será el registro de estudiantes, ¿ya? Esto es un diseño de la tablita en general, ¿ya? Necesitamos nombre de la tablita, todos los campos y todos los tipos de datos. Ya, entonces la siguiente clase vamos a continuar esto para cerrar. Ahí, si realizan algún cambio lo guardan, pero en este momento no hemos hecho ningún cambio, entonces cerrar directamente, ¿ya? ¿Dónde está?